Bueno, Que mi hijo me está escribiendo. el tema de hoy es, más o menos, según yo, va a ser recuperando nuestro hogar, recuperando nuestra casa, nuestra familia. Eh, Tomamos en cuenta que a partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, eh, empieza Dios a trabajar en nosotros, empieza a cambiarnos y todo lo hace a través de la fe. Y a través de la fe es como la virtud y los defectos que tenemos cada quien, ¿no? A lo mejor la fe de Jorge es más fuerte o más ágil, es como un desarrollo, es como desarrollar una aptitud de nosotros, desarrollar una virtud, una gracia en la vida de nosotros, y así va trabajando Dios a partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos va desarrollando, nos va evolucionando, nos va cambiando, y todo a través de la fe. Si nuestra fe está edificada, pues podemos cambiar lo que fuimos o de dónde venimos o lo que hicimos. Si nuestra fe no está edificada, nuestra vida se mantendrá en el mismo estado en el que estábamos o en el que veníamos viviendo, a pesar de que vivamos en Cristo, ¿no? Si nuestra vida, a pesar de que estemos en Cristo o que esté Cristo en nuestro corazón, no cambia, es por esa situación, porque no desarrollamos o no batallamos en desarrollar esa fe que transforma y debe de transformar nuestra vida. Vamos a hacer referencia iniciando con Marcos 11:22. Jesús dijo a sus discípulos, Marcos 11:22, tengan fe en Dios. Entonces, imagínense, ¿no? Jesús a los discípulos. ¿A quién les dijo esto? Pues a sus discípulos. Y está medio raro, ¿no? Que si ellos vivieron con Jesús, vieron lo que creaba Jesús, lo que provocaba Jesús, vivieron en Cristo, y todavía Jesús les dice, tengan fe en Dios. Se pudiera pensar que ustedes o yo, tú, yo, somos personas de fe. Una de las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos es esa parte que vengo diciendo, que lo importante que es desarrollar la fe. A pesar de seguir a Jesús, de tener todo ese contexto, los discípulos, eso no equivalía que ellos tuvieran una vida de fe. A pesar de que nosotros asistamos a la iglesia, de que vengamos a grupos como este, de que demos pláticas, no necesariamente quiere decir que tenemos la fe necesaria, pero sí tenemos la intención de desarrollar la fe, ¿no? Y esto de lo que estamos hablando es un proceso muy personal. Les digo, es realmente lo que uno siente, cómo uno desarrolla la fe, y principalmente cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros, ¿no? Hemos visto, si viniéramos todos los que alguna vez hemos venido a este grupo, yo creo que no cupiéramos en esta casa, ¿verdad? Y a eso me refiero, en que Dios trabaja en cada uno de nosotros de forma distinta o de forma muy singular con la fe. Hay personas que vinieron una vez y ya no les agradó. Hay personas como nosotros que por fe estamos aquí, porque nadie nos obliga a estar aquí, ¿no? Nadie nos empuja a estar aquí. Si estamos aquí, si venimos aquí, es por fe. Y por la fe que está desarrollando Jesús y Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. En Hebreos 11, del 1 al 4, no me acuerdo qué versión es esta, pero dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos vino de cosas visibles, o no visibles más bien. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo,
y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces, la verdad de Dios produce convicción en nosotros. ¿Y qué es convicción? Es convencimiento, ¿no? De la seguridad de lo que tenemos o la seguridad de que producen algunas cosas. Esa es la fe, la convicción de lo que no vemos, pero de lo que queremos o lo que le pedimos a Dios. Entonces, lo que pedimos a Dios viene de lo que no vemos todavía. Entonces, si estamos convencidos, si tenemos esa convicción, vamos a desarrollar esa fe y vamos a lograr lo que pedimos a Dios. Pero Dios tiene que trabajar en nosotros y nosotros tenemos que estar abiertos a la voz de Dios. Y a veces estamos ocupados en otras cosas y como que no percibimos cuando Dios nos manda una señal, cuando Dios nos habla, ¿no? Cuando operamos no de nuestra idea, sino de algo que Dios nos revela en nuestra vida, esa acción, tu acción, es ese cambio que transforma nuestra vida. Por su fe, dice el versículo, por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Esa reputación fue el resultado que su vida tuvo. Muchos de nosotros tendremos o no, o tenemos determinada reputación. A veces tenemos buena reputación, a veces no tan buena, ¿no? De una reputación de falta de resultados o una reputación de resultados. Entonces, nos caracterizamos todos por eso, ¿no? Que si nosotros tendremos buena reputación o no tan buena. Y si estamos aquí en este tipo de grupos, es porque estamos en una atmósfera de fe. Podemos asegurar que si estamos aquí sentados, es por fe. Porque estamos seguros que este tipo de grupos, este tipo de reuniones nos ayuda a mejorar nuestra actitud, nuestra vida. Le creímos a Dios que el hecho de estar aquí en algo ayudará a nuestra vida. Tú eres el fruto, somos el fruto de esta atmósfera de fe y sin duda Dios quiere seguir transformando nuestra vida. Yo creo que si ni siquiera hay necesidad de preguntar, yo creo, con la gente que nos rodea, con nuestro entorno, nuestra señora, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros colaboradores. Yo creo que de alguna manera la gente que nos rodea ha visto esa evolución en nosotros, ha visto ese cambio. Y algunas personas que nos rodean, por lo menos en mi caso, les agrada que yo venga a este tipo de grupos, ¿no? Les agrada porque imagínense cómo era el Alberto de antes, ¿no? Entonces, yo supongo que en ustedes también les ha afectado de esa manera y de buena manera, por supuesto, ¿no? Que sus mujeres, sus hijos o su entorno, llámese como se llame, ¿no? Colaboradores, hijos, mujer, hermanos, papás, mamás, yo creo que de alguna manera ven esa evolución, ese cambio positivo, porque sin duda es positivo lo que nosotros estamos desarrollando en este tipo de reuniones, desarrollando esa fe de la cual ahorita nos estamos dando cuenta que tenemos por el simple hecho de estar aquí presentes, ¿no? Por la fe entendemos, dice el versículo, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo lo que ahora vemos vino de cosas visibles. Si nos damos cuenta que desde que iniciamos a asistir a este tipo de grupo, pues vamos evolucionando y vamos avanzando. Si Dios pudo generar algo que no existía o todavía no se desarrollaba, de esa forma Dios podría crear y está creando cosas extraordinarias en nosotros. Y hoy trataremos de ver estas cosas extraordinarias en nuestra vida. Si hay algo que podemos utilizar para beneficio es nuestra fe. Es utilizar esa fe para salvarnos nosotros y salvar a nuestra familia, ¿no? Bill Graham dijo: el legado más grande que puedes dejar a tus hijos o a tus nietos
No es dinero ni posesiones materiales que hayas acumulado en esta vida. El mayor legado que le puedes dejar es un legado de carácter y de fe. No tanto lo material. El carácter y la fe es lo mejor que le podemos dejar a nuestros descendientes, ¿no? Y recordemos que fe no se basa en lo que ya es. Fe se basa en la certeza, en la convicción de lo que puede ser, a dónde queremos llegar. Siempre poniendo las cosas en manos de Dios, ¿no? Todos nuestros proyectos, todas nuestras actividades. Y normalmente, si recuerdan, siempre yo mi versículo trato de terminarlo así. Que su gracia esté con nosotros en cada actividad, en cada proyecto, en cada reunión que tenemos cada día. Yo procuro poner en manos de Dios, cada día, todos los días, poner en manos de Dios y que su gracia nos cobije, nos cubra, para que nos dé esa guianza. Ponemos nuestros ojos en lo que nuestra familia puede ser todavía, sin importar cuál fue nuestro pasado. Si recordamos un poquito aquellos errores que cometimos, de dónde venimos. Dios transformó, si recuerdan, transformó la vida de José, la vida de Caleb. Ellos venían con antecedentes de esclavitud, pero a pesar de ese pasado, Dios les dio un nuevo futuro. Dios quiere darle un nuevo futuro a tu hogar, a tu familia, a tu vida misma. Dios quiere darle un nuevo futuro y lo va a requerir y lo vamos a requerir de nosotros como líderes. Como líderes y como líderes también es nuestra fe. Siguiendo en Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿A quién dice en este versículo que va a salvar Noé? Dice, un arca para salvar a su familia. Y si nosotros nos preocupamos, si nosotros asistimos a este tipo de grupos, si nosotros desarrollamos esa fe, pues vamos a sacar adelante a nuestra familia. ¿Cuál sería el ejercicio más importante que tendríamos que hacer en nuestra vida? La fe que utilicemos para salvar a nuestra familia. Por esa fe condenó al mundo, llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe, dice la palabra. Si nos comprometemos a ser un constructor en nuestro hogar, en nuestra familia, Dios nos regalará una herencia incalculable a nuestra familia y a nuestra descendencia, sin duda. Y tenemos que entender que debemos de tener fe. Y primero, se requiere fe para romper maldiciones generacionales. Si recordamos un poco de dónde venimos y cómo venimos, ¿no? Igual, cada quien desciende de padres que tuvieron esas áreas de oportunidad distintos, ¿no? Cómo venía mi papá, cómo venía mi mamá y cómo yo estoy tratando de romper esas maldiciones generacionales. No sé, en el caso de igual cada uno tiene su caso, ¿no? De cómo era tu papá, cómo era tu abuelo, y nosotros estamos trabajando con nuestra fe en tratar de romper esas maldiciones generacionales. Todos sabemos que venimos de pasados con distintas circunstancias, adversas por supuesto. Maltratos, rencores, rechazos, resentimientos, adulterios, divorcios, alcohol y todo lo que ustedes puedan imaginar o todo lo que a ustedes les pudo pasar. Por lo tanto, debemos decidir no cargar y romper con esas maldiciones. Es más, si ya lo decidimos, si ya estamos aquí, es porque estamos decididos a romper con esas maldiciones.
Y hemos declarado por fe que hemos roto con esa maldición de la que venimos. Levantemos una herencia en favor de nuestros hijos, de nuestras hijas, que solamente la mano de Dios puede permitir. Joe Marino dijo, dejar de decir que así son tu familia puede ser cuando se puede romper con esa maldición generacional. Que de repente te dicen, oye, sí, es que así es mi familia. No debemos decir eso, porque nosotros podemos romper con esa maldición generacional. Sí. Oye, que en tu familia son bien drogos. Pues así son mis familias. Sí, pero yo puedo romper con esa parte. Lo que decías hace ratito, no, yo soy muy de poca paciencia. Pero yo voy a romper con esa maldición generacional. Y con eso me identifico yo, porque yo soy desesperadísimo. Pero yo estoy declarando por fe que voy a romper con esa maldición generacional, ¿no? La impaciencia, la intolerancia. No sé cuál es tu área de oportunidad. En mi caso, esa es, ¿no? Tu área de oportunidad, cabrón. Es vendedor, ¿no? Sigamos firmes, pues. No es lo que tu familia, sino lo que puede ser tu familia, si lo creemos en Dios, por supuesto. Entonces, se requiere de fe también para establecer bendiciones generacionales. Entonces, si se requiere de fe para cortar esas maldiciones generacionales, también se requiere de fe para establecer lo bueno que viene, que son las bendiciones generacionales. Deuteronomio 7:9. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, si se fijan, eso de establecer bendiciones generacionales, ahí lo dice la palabra, Deuteronomio 7:9, por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Peter Stratton dijo, lo que dejamos atrás cuando partimos no es lo que queda grabado en monumentos de piedra, sino lo que queda entretejido en la vida de las personas. Entonces, si se fijan, no es una piedra, un monumento, sino lo que dejamos en la mente y en el corazón de las personas que nos conocen o que nos conocieron. Y no sé si les pase a ustedes, siempre hablo por mí, ¿no? Del Alberto que fue, y hay personas con las que casi no las veo, casi no las trato, principalmente la familia que está en Sonora, pues casi no los veo. Entonces, esas personas tienen una imagen del Alberto de aquel entonces, pues. Hola, Samuel. Es difícil que tampoco me preocupo por eso, ¿no? Es difícil que vean al Alberto nuevo. Entonces, ellos tienen, o ellas tienen, esas personas tienen la imagen de aquel Alberto, de aquel Alberto. A lo mejor gente que te conoció, tienen la idea de aquel Higinio, de aquel Jorge, de aquel Raúl, de aquel Víctor, que quedó atrás, por supuesto, ¿no? Y bendito Dios, gracias a Dios, quedó atrás. Y es por esto por lo que luchamos nosotros cada día, todos los días, a favor de nuestra familia. Estamos preparando bendiciones para el beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos. Igual, Peter Stratton dijo, legado no es dejar algo para la gente, sino dejar algo en la gente. Ese es legado, no dejar algo para la gente, sino algo en la gente. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso estamos luchando, por eso estamos tratando de desarrollar nuestra fe de diferente manera, pero estamos desarrollando esa fe. ¿Perdón? Peter Strapon. Legado no es dejar algo para la gente,
sino dejar algo en la gente. Entonces, punto número 3, se requiere de fe para escuchar la voz de Dios a favor de nuestra familia. Si recordamos un poco esos pasajes de Noé, había voces de rechazo, voces de, oye, este vato está loco, ¿cómo está haciendo eso? Ni llueve, ni nada, estás equivocado. Voces de los que de lo que le decían que no era correcto lo que estaba haciendo, ¿no? Sin embargo, él cayó las voces para escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, tú y yo vamos a necesitar de esa fe para escuchar la voz de Dios en favor de nuestra familia. Siempre Dios va a estar en favor de nosotros y de la prosperidad de nosotros, de las bendiciones para nosotros. Rick Warren dijo, la mayoría de las veces nos perdemos de escuchar la voz de Dios simplemente porque no estamos poniendo atención, porque estamos concentrados en otra cosa en lugar de estar concentrados en las enseñanzas de Dios, en las señales de Dios. Yo, en las mañanas, cuando yo pongo lo que les comparto a ustedes, y de repente alguien, como les digo, tengo 16 grupos a quienes les disparo lo que yo escribo. Y cuando alguien me contesta, que fue el caso de hoy, alguien que puso su negocio, y ya ven que dice que invierte en varias cosas porque no sabes lo que va a suceder más adelante. Dice, eso es lo que esperaba, dice, porque estoy con mi negocio, tengo así, va prosperando. Entonces, con que alguien me diga eso de vez en cuando, se siente maravilloso, se siente muy bonito, pues que uno escriba y te diga, oye, como que te utilizó a Dios para que me dieras ese mensaje. Entonces, como que si conectaste a ese camarada. Sí, sí, es un buen amigo que tiene negocio así como ustedes y dice que le cayó de perlas, que estaba pensando y que eso le hizo motivarse en lo que tenía proyectado para el día de hoy. Pues. Y la verdad uno se siente muy bien, pues que de vez en cuando ahí a alguien le llegue ese mensaje o que Dios me utilice para que le llegue el mensaje a alguien, ¿no? Se siente muy, muy lindo, muy a gusto. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a silenciar la voz de alrededor de nuestras vidas y enfocar nuestros oídos a la voz de Dios, ¿no? Hay que poner mucha atención a las señales divinas, a las señales que de repente salen, ¿no? Y como punto número 4, se requiere de fe para obedecer la voz de Dios en relación con nuestros hijos. Uno de los ejemplos en las Escrituras es José, el esposo de María. Dice la Escritura que José escuchó la voz de Dios cuando Dios le dice a José, quiero que tomes a tu familia. Si recordamos, en ese entonces acababan de pasar los Reyes Magos, acababan de pasar esas personas que habían transformado la vida de José y de su familia. Acababan de entrar o de recibir riqueza. Recordemos que habían recibido mirra, oro, incienso, pues como quien dice, estaban cuajados. Esos eran unos elementos de riqueza, pero José no utilizó la riqueza para quedarse en ese lugar. Él utilizó la riqueza para obedecer y escuchar a Dios. Si nos fijamos, ¿no? Tú y tu familia, muévanse, le dice Dios. Y dice, oye, pudo haber dicho, oye, pues si estamos a todo dar, mira, nos llegó la lotería, estamos bien a gusto. Cuando Dios le dijo, toma al niño y a su madre y váyanse a Egipto. ¿Qué hizo José? Obedeció, estuvo atento, porque toma fe la dirección que te da Dios con tu familia. Es fe hacerle caso a Dios. Es esa fe que nos va desarrollando. ¿Qué versículo es? No traigo el número de versículo, pero debe estar en uno de Lucas. los Mateo, Marco, Lucas y Está en Lucas. Muchos papás, todos somos papás los que estamos aquí,
hemos fallado en escuchar la voz de Dios en nuestras familias en alguna ocasión, ¿no? Hemos fallado y hemos sufrido también las consecuencias de no estar atentos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en nuestro trabajo, estamos ocupados en otras cosas y de alguna manera desobedecimos la voz de Dios cuando nos dijo, cambia esto en tu vida, cambia esto en tu vida, pon tierra de por medio, huye de esa tentación, huye de esa debilidad tuya, haz algo que salvará a tu familia. Algunos de nosotros terminamos perdiendo algo que queríamos mucho. Dios lo que más busca de nosotros es eso, salvar nuestra familia. Este tema le llamaba salvando nuestro hogar, ¿no? Abusados cuando Dios nos hable, cuando nos mande una señal. Esta frase no encontré quién la dijo, pero dice, un acto de obediencia vale más que 1000 sermones. ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestra relación a nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios está hablando en relación con nuestra familia? Dios siempre está interesado en salvar a nuestra familia, en salvar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y la historia de Noé es una de esas donde Dios salva a la familia de Noé. ¿Y qué es lo que la fe va a transformar en nuestra vida? Número 1, la fe provoca que un pasado de deshonra se convierta en un futuro a favor. Vuelvo otra vez al Alberto de antes, al Jorge de antes, al Víctor, al Raúl, al Giovanni de antes, al Samuel de antes, al Higinio de antes, al Martir de antes. A mí ya estaba yo. Estoy esperando que no quede menor. Lo que quiere hacer Dios en nuestra familia, sin averiguar lo que hicimos, cualquier tipo de deshonra a Dios, pleitos, divorcio, qué sé yo, todo aquello que deshonra a nuestra persona, todo aquello que deshonra nuestro cuerpo, todo aquello que deshonra nuestra presencia, Dios nos va a ayudar a tener un futuro a favor. Él viene a transformar nuestras vidas, Él viene a transformar nuestra vida en favor de Dios. A lo mejor tú o yo o alguno de ustedes sembramos algo que pudo acarrear consecuencias destructivas en lo que hicimos, pero lo que Dios hace es lo que cambia todo para traer consecuencias del favor de Dios. Nos cambia. Isaías 64:4 dice, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que en Él esperan. Bill Graham también dijo, Dios está más interesado en tu futuro que tú. Qué bonito, ¿verdad? Dios está más interesado en tu futuro que tú. Porque Dios quiere brindarte su favor. Cuando tú y yo le creemos a Dios, así como a pesar de que Noé le estaban diciendo que, como dice Chema, no le llegaba el agua al tinaco, vivió la destrucción, Dios pudo edificar su futuro. A pesar del pecado que provocó la destrucción en ese entonces de la humanidad, Noé le creyó a Dios por un nuevo futuro. Dios le dio un nuevo futuro, así Dios quiere darnos ese nuevo futuro. O nos está, porque nosotros ya estamos viviendo esas bendiciones, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que esas bendiciones, con eso que nos está ayudando, con esa gracia que nos está cubriendo, le pedimos a Dios que esas bendiciones sean generacionales, por supuesto. Y que si seguimos en el camino, sin duda así va a ser. Siguiendo lo que provoca la fe, número 2. La fe provoca la división familiar en unidad. Uno de los males que vivimos cotidianamente en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras mamás, con nuestros primos,
nuestros tíos, es la división. Pues como somos distintos, pues claro que hay división, ¿verdad? Hasta en algunas ocasiones, padres con los hijos, tenemos diferencias, hijos con los padres, a veces hay esa división familiar. Y por supuesto que debemos de tener fe que Dios sana nuestra vida, sana nuestra familia y Dios sana las cosas. Otra frase que no encontré quién la dijo, pero dice, una familia no necesita ser perfecta, pero sí necesita ser unida. Entonces, no necesariamente tenemos que tener una familia perfecta, pero la bendición va a venir si somos una familia unida. Y pues la mayoría somos imperfectos, pero la diferencia es qué tan unidos somos en familia. Y eso nos va a fortalecer, eso nos va a ayudar a seguir adelante, eso nos va a ayudar a lograr los objetivos. Entre otras cosas, si hay algo que creerle a Dios, debe de ser la unidad familiar, la unión familiar, nuestra familia. Y vemos, Malaquías 4:6 dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. ¿A qué se refiere Dios en este versículo de la bendición de la unidad? Si le creemos a Dios, Dios traerá sanidad, Dios traerá unidad en la familia. Volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Número 3. La fe transforma la pobreza familiar en prosperidad generacional. Dios quiere romper la maldición de pobreza, y no solamente estoy hablando de recursos económicos, ¿no? Cómo se identifica la maldición de pobreza. No solamente la falta de recursos, hay gente que cuenta con recursos, hay gente que cuenta con negocios, pero viven como pobres. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para nada, están concentrados en su negocio, están embelecidos en hacer andar eso, en producir más y más, que viven como esclavos de su trabajo, viven como esclavos de su negocio, viven sin disfrutar lo que están produciendo, están perdiendo a su familia, a sus hijos, porque viven la maldición de la pobreza. Se vuelven esclavos de lo conquistado. Sí. Y tienen ese amor a lo material, Entonces Dios nos libera de esa pobreza para disfrutar la prosperidad en Dios. Nunca podremos vivir la prosperidad de Dios sin fe. Pero si le creemos a Dios, Él nos dará una nueva mente, un raciocinio distinto. Él nos da un nuevo corazón, nos enseña a establecer distintas prioridades. Y cuando basamos nuestras vidas y las prioridades que Dios nos da, es entonces que tú y yo vivimos los beneficios, los frutos y vivimos una gracia sobrenatural, la gracia de Dios. Pero para todo esto es necesario creer en Dios, poner las cosas en manos de Dios. Un nuevo legado de fe en prosperidad, creerle a Dios en esa prosperidad. Creerle a Dios que tendremos todas las cosas y extras para ser de bendición. Recordemos que la bendición del Señor enriquece y por supuesto que no añade tristeza. Debemos creer que la mano de Dios nos traerá riqueza sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia y en nuestra vida. Salmo 25, del 12 al 13. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. ¿Cómo vivirán? Dice la palabra, vivirán en prosperidad.
y sus hijos heredarán la tierra. ¿Qué nos enseña este versículo? Que si tenemos fe, Dios nos dará sabiduría para tomar la decisión correcta y poder elegir el camino correcto. Pero cuidado. Robert Morris dijo, esta frase me encantó: la trampa en la cual el enemigo quiere atraparnos es la de adorar las bendiciones en lugar de adorar a quien nos bendice. Entonces, nos fijamos más en lo que obtenemos y olvidamos quién nos da eso que obtenemos. Entonces, nos concentramos en las bendiciones y como que vamos haciendo a un lado al que nos bendice. Entonces, Robert Morris dijo, la trampa en la cual el enemigo quiere atraparnos es la de adorar las bendiciones en lugar de aquel que nos bendice. A veces nos excusamos en decir, no tuve tiempo porque tuve mucho trabajo, pero realmente es mejor buscar de Dios para que nuestro trabajo sea bendecido, nuestro trabajo sea agraciado. Tenemos que entender que la conexión es Dios, no nuestras fuerzas, no nuestras virtudes, nuestras habilidades, ni nuestras capacidades. La conexión es Dios. Cuando nuestro corazón esté en el lugar correcto, la mano de Dios estará sobre nosotros. Theo Brunner dijo, va más o menos relacionado con lo que dijo Robert Morris. Dice Theo Brunner, deja de perseguir bendiciones. En lugar de eso, busca a Dios. Entonces, las bendiciones te seguirán a ti. ¿Sí? Tú deja de perseguir las bendiciones. Primero busca a Dios y las bendiciones te van a perseguir a ti. Hay otro versículo por ahí que dice, busca el reino de Dios y su justicia, ¿recuerdan? Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Recuerdan? Deuteronomios 12:7 dice, allí la presencia del Señor tu Dios, allí en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Quedará 12:7. Deuteronomios 12:7. Ahí donde, en la presencia del Señor. Comerás hasta quedar satisfecho tú y tus familias, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Ahí mismo en Deuteronomios, pero el capítulo 28, versículo 2, dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Está muy relacionado con lo que dijo Theo Brunner. Si se fijan, dice que las bendiciones llegarán, te alcanzarán. No dice que debemos de trabajar horas extras para llegar a ellas. Dice que llegarán a ti. ¿Sí? Entonces hay que buscar a Dios y las bendiciones nos van a buscar a nosotros. Y así dice, todas estas bendiciones, dice el versículo 2 del capítulo 28 de Deuteronomio, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán ¿cuándo? Siempre. Así dice el versículo, te acompañarán siempre. Dice la Escritura que porque obedecemos a Dios, honramos a Dios porque vivimos bajo su gracia y es entonces que estas bendiciones nos alcanzarán. Tenemos que entender que Dios enviará bendiciones cuando alineemos nuestro corazón a Él. Entonces vendrán las bendiciones. Número 4. La fe transforma la religiosidad en una familia que adora y busca a Dios. Y a Dios no le interesa nuestra asistencia física, tanto a la iglesia o a grupos como esto. Pero con un corazón desconectado con Él
eso sería verlo religiosamente. Dios no quiere ese tipo de grupos por religiosidad. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere, en este tipo de grupos en el que estamos, nos quiere para transformar nuestra mentalidad. Quiere que lo busquemos a Él. Quiere que nos entreguemos a Él. Nuestra forma de vivir teniendo vida en abundancia de Dios. Dios nos quiere en ese tipo de grupos, para que nuestro hogar rebose de bienestar, en tu casa, en nuestra familia, en nuestra vida. Y así lo quiere. Y creo que todos lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Por algo estamos aquí. Pero hay que tener mucho cuidado. Para vivir lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que activar y desarrollar nuestra fe. Asistir a este tipo de grupos y buscar conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro hogar. Seguimos en Deuteronomio, ahora Deuteronomio 32. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te regresará tu bienestar. Tenías un bienestar y por no estar concentrado puede ser que te alejes de tu bienestar, pero si tú sigues los mandatos que Dios te da, te regresa ese bienestar. Tenemos que entender que Dios es quien salva nuestra vida, quien salva nuestro hogar, quien salva a nuestra familia, a nuestros hijos. Y si tú y yo estamos interesados, Él nos está dando otra nueva oportunidad. Y estamos en eso, estamos desarrollando nuestra fe con esa nueva oportunidad que Dios nos dio. Ya dejamos el Alberto de atrás, ya dejamos el Alejandro de atrás, ya lo dejamos atrás. La conexión con Dios no solo afecta nuestra vida, afecta nuestra familia, afecta nuestro hogar. Hoy Dios nos da esta nueva oportunidad. La palabra dice que Dios nos da a escoger entre vida y muerte. Escojamos vida, por supuesto, para que viva tú y tu descendencia. Dios no vino a nosotros nada más para que fuéramos salvos. Dios llegó para salvar nuestra vida, salvar nuestro hogar, salvar nuestra familia y que el futuro de esa familia, el futuro de ese hogar, el futuro de nuestra casa, el futuro de nuestra familia sea de bendición. Dios sigue trabajando. Yo creo que somos tercos, ¿no? Somos tercos, somos carne y fallamos. Y de repente tropezamos, pero tenemos un Dios tan bondadoso que siempre tenemos otra oportunidad, Pero por supuesto debemos de tratar no volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, poner cada día las cosas en manos de Dios, poner cada día nuestra familia, poner cada día nuestros proyectos, poner cada día nuestras acciones, nuestras reuniones, nuestro negocio, nuestro hogar, nuestra familia, ponerlo cada día en manos de Dios y que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Ese es el tema que traje hoy para ustedes.